¿Te imaginas tener un compañero de estudio que te ayude a dar lo mejor de ti en cada examen? Un portátil de calidad puede aumentar tu productividad y permitirte sacar las mejores notas. Dispositivos rápidos con almacenamiento para guardar todo lo que necesites y con un peso que hará que ni lo notes. Hola, ¿qué tal? Ya sabes que en Solo lo Mejor seleccionamos los mejores dispositivos, como los mejores portátiles baratos o los mejores portátiles Lenovo. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete ya. Y en este recopilatorio de los mejores portátiles para estudiantes del 2021 te ofrecemos todo eso y más, gracias a una serie de dispositivos que reúnen las mejores características. En la elección de los modelos nos hemos fijado en elementos tan clave y tan importantes como el procesador, la pantalla, la autonomía o las medidas, las dimensiones. Además, podrás encontrar dispositivos que se van a ajustar a tu presupuesto de estudiante, con portátiles por menos de 300 euros hasta casi los 1000. Échales un vistazo a estos portátiles. Comenzamos. Asus Chromebook Z1500. Y empezamos este recopilatorio de los mejores portátiles para estudiantes con un Asus Chromebook de 15,6 pulgadas y resolución Full HD. Los marcos de la pantalla de este portátil son extremadamente finos, consiguiendo que ésta ocupe prácticamente todo el panel. La pantalla incorpora la tecnología LCD, por lo que proporciona imágenes nítidas, aunque también tiempos de respuesta algo lentos. La batería de litio que incorpora este ordenador aporta una autonomía de hasta 10 horas de duración, por lo que te va a durar todo el día de clase sin problemas. De esta manera no te vas a tener que llevar el cargador ni tampoco la biblioteca. Respecto a procesador, este portátil Asus integra un Intel Celeron N3350 de 1,1 GHz. Este procesador fue diseñado para su incorporación en portátiles baratitos y no presenta las mejores características, por lo que va a mostrar algún problemilla a la hora de llevar mucha multitarea. En cuanto a la gráfica, es una Intel HD Graphics 500 integrada, bastante sencillita también. Ahora vamos a echarle un vistazo a las dimensiones. Destaca por ser un dispositivo fino y muy ligero, con unas dimensiones de 358 x 248 x 15,6 milímetros y un peso total de 1,43 kilos. Así que vas a poder llevarlo en tu mochila o en tu bolso sin problemas, obteniendo buena portabilidad, que es lo que precisamente más necesitas. La memoria RAM de este Asus es de 8 GB y le acompaña un almacenamiento interno de 64 GB, por lo que se te puede quedar algo corto teniendo que utilizar un almacenamiento externo. Podemos resumir que pese a esas deficiencias es un buen dispositivo para uso cotidiano, a menos que tu formación necesites un ordenador que soporte mucha carga. Teniendo en cuenta sus dimensiones, autonomía y amplitud de la pantalla, consideramos que este Asus Chromebook guarda una buena relación calidad-precio, sabiendo que está por debajo de los 270 euros. Asus Chromebook Flip. Seguimos con otro modelo de Asus Chromebook. En este caso, la pantalla de este ordenador es algo más pequeña, con un total de 14 pulgadas. Tiene una resolución Full HD y, al igual que el modelo anterior, es LCD. Sin embargo, en la pantalla del ordenador encontramos el principal punto clave de este dispositivo. Esta pantalla es táctil, por lo que vas a poder utilizarla como si estuvieras usando una tablet, pero con los beneficios y las ventajas que tiene un ordenador. Así, siempre que quieras vas a poder usarlo a través del ratón y del teclado, y cuando lo prefieras, puedes navegar con la pantalla únicamente con tu dedo. Gracias a los bordes ultra finos, el panel ocupa un 85% de toda la superficie, por lo que vas a tener gran visualización. Además, las bisagras de esta pantalla giran hasta los 360 grados, facilitando su uso tanto en clase como en trabajos de grupo o en exposiciones. En cuanto a la batería, decirte que este portátil no presenta ninguna diferencia con el anterior, hasta 10 horas de autonomía. Si nos vamos a echar un vistazo debajo del capó, nos encontramos con un procesador Intel Core M3 8100 de 2 núcleos. Procesador ligeramente mejor al modelo anterior, con una GPU también más rápida. De todos modos, hay que aclarar que no es el mejor procesador del mundo y que puede presentar problemillas a la hora de realizar multitarea. La tarjeta gráfica integrada de este ordenador es una Intel UHD Graphics 615, la cual ya es de gama media aunque sea integrada y presenta unas mejores características.
Respecto a las medidas, este Asus Chromebook cuenta con 20,7 x 32 x 1,65 centímetros y un peso total de 1,5 kilos. De nuevo, un poquito más pesado que el modelo anterior, pero sin impedir una cómoda portabilidad. En lo que se refiere a la memoria RAM, exactamente igual que el modelo anterior, 8 GB y el mismo disco duro interno, 64 GB. Aquí está claro que el punto clave respecto al modelo anterior es la pantalla táctil y las bisagras de 360 grados, su punto más fuerte, así como su mejor procesador y tarjeta gráfica, y sobre todo, un precio por debajo de los 400 euros. Lo tienes en la descripción. HP 15S. Y dejamos Asus para presentarte un ordenador de la gran firma HP. Este dispositivo tiene una pantalla de 15,6 pulgadas con una resolución Full HD. Gracias a los bordes ultra finos, la pantalla ocupa casi toda la superficie. Además, uno de los grandes beneficios de la pantalla es su tecnología antirreflectante, la cual te permitirá ver con claridad a plena luz del día, sin que el sol dificulte la visualización. La duración media que proporciona la batería de litio de 41 vatios es de 7,25 horas. Aquí notamos quizás un descenso en la autonomía respecto a las 10 horas que proporcionaban los portátiles anteriores. No obstante, te sigue durando para toda la jornada de clases. Aunque si te quieres ir después a la biblioteca, sí que te vas a tener que llevar el cargador. Si te estás preguntando por el procesador, ya te adelanto que tienes buenas noticias aquí. Este portátil HP incorpora un Intel Core i3 11015G4, un procesador que tiene una velocidad que puede llegar hasta los 4,1 GHz, superando con creces al anterior Intel Core M3. La velocidad del procesador es 2,77 veces mayor, aumentando también la velocidad de la memoria RAM. Y si hablamos de esta, decirte que cuentas con 8 GB. Aquí no vemos ninguna diferencia con los modelos anteriores. La tarjeta gráfica, de nuevo, una Intel HD Graphics, la cual te va a servir para prácticamente todas tus tareas, aunque si tienes que mover aplicaciones de gráficos o de edición, quizás te cueste un poco. Si hablamos de las medidas, este portátil HP mide 24 x 35 x 1,79 centímetros y pesa 1,69 kilos, por lo que es bastante ligero, aunque sube un poco el peso respecto a los modelos anteriores. Si hablamos de la memoria interna, aquí sí que notamos una ampliación, una subida, ya que cuenta con una capacidad de 252 GB, por lo que es superior a los otros dos portátiles que hemos visto. Así no vas a tener que utilizar el almacenamiento en la nube o preocuparte de estar borrando archivos constantemente. Por todas estas mejoras y características que te he mencionado, te puedo decir que la calidad sube, pero sin duda es un precio espectacular. Lo tienes en la descripción del vídeo. HP 15S 2038. Y el siguiente puesto lo ocupa también un ordenador de la marca HP. El dispositivo en cuestión incorpora una pantalla Full HD de 15,6 pulgadas antirreflectante, con unos bordes ultra finos que permiten que el diseño se quede muy chulo. Si te gusta trabajar al aire libre o hacer proyectos con tus compañeros de clase, el panel antirreflectante va a facilitar tu productividad y te va a proporcionar una gran versatilidad en tu día a día. Por otro lado, incorpora una batería de 41 vatios, la cual te proporciona una autonomía de 7,25 horas. No vemos aquí ningún cambio respecto al modelo anterior. Puede que sea algo inferior, pero sigue proporcionando suficiente independencia y autonomía para sobrevivir a todas tus clases. Pero aquí llegamos al punto fuerte. El procesador de este ordenador HP es un Intel Core i5 de 4 núcleos. En este punto, una gran diferencia con el modelo anterior, y pese a que el modelo anterior puede funcionar perfectamente con un uso ofimático, el procesador Core i5 da un salto en velocidad y en potencia, permitiendo un uso mucho más fluido, sin parones ni cortes. La tarjeta gráfica de este ordenador es una Intel Iris SE, que podemos decir que es superior a la del anterior modelo. En lo que respecta a las dimensiones del dispositivo, mide 24 x 35 x 1,79 centímetros y pesa un total de 1,69 kilos. Por tanto, no presenta ninguna diferencia ni en tamaño ni en peso con el modelo anterior. La memoria RAM es igual, 8 GB de RAM, pero eso sí, el almacenamiento interno tiene una capacidad de 512 GB, bastante superior a la de todos los ordenadores que le preceden. Como vemos, son varias las características que HP mejora de esta serie a la anterior, destacando ese procesador y la capacidad de almacenamiento. Por ello, es normal que su precio sea superior, pero eso sí, te puedo decir que se sitúa por debajo de los 650 euros, una excelente relación calidad-precio
vídeo, del cual te dejo el link en el primer comentario. Huawei MateBook D14. Vamos ahora con un ordenador de Huawei, en concreto el MateBook D14. Este portátil en cuestión tiene una pantalla con una resolución Full HD de 14 pulgadas con un diseño y unos bordes espectaculares. Esta pantalla incorpora la tecnología de panel IPS, la cual destaca por su reproducción de color, el ángulo de visión y la nitidez en las imágenes. Este ordenador está equipado además con una batería de 56 vatios con una autonomía de 9,5 horas. Así tu dispositivo va a aguantar sin problema tu horario de clases y tus sesiones de biblioteca. Además, si quieres ir en el bus, vas a poder disfrutar de un viaje ameno o productivo utilizando el ordenador sin que se quede sin batería. El procesador que monta es un Intel Core i5 de 4 núcleos, uno de los mejores procesadores que vas a encontrar en un portátil con este precio y sobre todo con estas características. De este modo, teniendo en cuenta la calidad del panel y la velocidad del procesador, si tus estudios requieren trabajo con gráficos, puede que sea la mejor opción de recopilatorio. La tarjeta gráfica que integra, aún así, es una tarjeta Intel HD Graphics integrada, al igual que el portátil HP anterior que hemos visto. Este MateBook D14 mide 40 x 31 x 6,9 centímetros y pesa un total de 2 kilos. Exactamente, este portátil es el más pesado de los anteriores, aunque nos va a ofrecer suficiente ligereza aún para llevarlo en tu mochila sin que tu espalda sufra. Si te preguntas por la memoria de este ordenador, decirte que tienes 8 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno SSD de 512 GB. Como vemos exactamente al modelo anterior de HP. Este Huawei MateBook D14 está disponible por un precio por debajo de los 800 euros. Es cierto que triplica el de algunos modelos que te hemos enseñado, pero hay que ver la calidad de ese panel, del procesador y tus necesidades como estudiante. Apple MacBook Air M1. Y cerramos este recopilatorio con un modelo de la firma líder en productos tecnológicos, este Apple MacBook Air 2020 para todos aquellos estudiantes seguidores de la marca que quieran dar un paso más a la hora de comprar su portátil. Este dispositivo es el portátil más fino y ligero de Apple y cuenta con unas increíbles características que hacen que no solo se adapte a tus necesidades, sino también a tu ocio. En primer lugar, incorpora una espectacular pantalla retina. Este tipo de pantalla tiene una densidad muy alta de píxeles, lo que hace que ni siquiera a cortas distancias se pueda apreciar. La nitidez, el detalle y los colores son los protagonistas en la visualización de un dispositivo como este, con pantalla retina. Si a esto se le suma una resolución de 2560 x 1600 píxeles, tenemos como resultado un ordenador en el que vas a ver con claridad todo lo que reproduzcas. Este panel tiene un tamaño de 13,3 pulgadas, por lo que es más pequeño que los otros modelos que te hemos presentado, pero sin duda alguna la calidad de la pantalla va a ser más que suficiente. Y nos olvidamos de la pantalla por un momento para continuar con la batería. Este MacBook Air 2020 proporciona hasta 18 horas de autonomía gracias a una espectacular batería de polímero de litio de 49,9 vatios. Aquí notamos una experiencia espectacular con respecto a los anteriores modelos, permitiendo que puedas trabajar durante todo el día sin tener que llevar el cargador, e incluso 2 días. Así, en épocas de exámenes, pues vas a poder pasar largas en la biblioteca sin tener que preocuparte de los enchufes o de llevar el cargador. Y por otro lado, llama mucho la atención la eficiencia térmica del dispositivo. ¿Qué quieres decir? Pues que no vas a escuchar ningún ventilador en ningún momento. Cuando tengas muchas pestañas abiertas, muchos documentos o incluso trabajando con gráficos, vas a notar un gran silencio. En cuanto al procesador, este MacBook integra un procesador hasta 3,5 veces más potente, siendo desarrollado por Apple, el M1. Esta CPU de 8 núcleos permite que al realizar tareas consuma muy poca energía, de ahí esa espectacular autonomía. El resultado es que este ordenador es muy eficiente y funciona como una bala, permitiéndote jugar a juegos con gráficos bastante elaborados o realizar trabajos con grandes gráficos. Por su parte, la GPU brinda gráficos hasta 5 veces más rápidos, algo que vas a agradecer cuando estudies, cuando trabajes o cuando juegues con él. Las dimensiones de este MacBook Air 2020 son de 21 x 30 x 0,4 centímetros y un peso total de 1,29 kilos. Esto hace que sea un dispositivo que proporciona un trabajo muy fluido, una calidad de pantalla insuperable y sobre todo un peso extremadamente ligerito para llevar todos los días a estudiar.
La memoria RAM de este dispositivo, que parte de base, es de 8 GB y el almacenamiento interno es de 256 GB. Como siempre, Apple te va a dejar permitir ampliar este modelo y estas características sin ningún problema. No obstante, es un ordenador hecho para profesionales o para personas muy exigentes que necesiten a su lado en todo momento una tecnología innovadora para aumentar su productividad. Tanto la autonomía como el procesador, la GPU y la pantalla hacen que merezca cada euro de su precio, el cual está por debajo de los 1.000 euros. Si estás buscando portátiles, te pueden interesar nuestros vídeos de los mejores portátiles baratos o los mejores portátiles Lenovo. Te dejo los vídeos aquí mismo y no olvides suscribirte.